para siempre. Así que, eh, pues este tipo de actividades contribuyen a que podamos continuar en ese proceso de aprendizaje, en constante actualización, en temas que son de interés para nosotros como empresas comprometidas, ¿verdad? Desde la parte pues, el eje ambiental hasta el sociocultural, el económico. Este, tratamos de ir abarcando diferentes temas en los que podamos aprender y podamos crecer en este proceso, sobre todo cuando estamos en medio del interés por obtener algún tipo de certificación, ¿verdad? Entonces, Canaeco pues trata de abarcar todos esos temas que puedan ser de interés para nuestros afiliados y para las empresas del sector. Agradecemos, por supuesto, a nuestros patrocinadores por permitirnos llegar a todos ustedes el día de hoy, a Swiss Travel, a Zero Waste Costa Rica, a HERS, que es una empresa de gestión integral de riesgos y seguridad, asesoría en salud ocupacional y temas también ambientales, y a la Universidad para la Cooperación Internacional, quien nos permite llegar a todos ustedes a través de esta plataforma el día de hoy. Antes de iniciar, voy a comentarles un poquito lo que se va a estar realizando en los próximos días para que puedan estar pendientes de nuestras redes sociales. Nos pueden seguir a través de nuestro Instagram como Canaeco CR y a través del Facebook como Canaeco Costa Rica. En el mes de septiembre vamos a estar llevando a cabo un taller sobre la implementación de en el mes de octubre vamos a estar llevando a cabo un taller sobre la implementación del código de conducta en sector turismo para que estén pendientes y puedan asistir. Ese taller va a ser gratuito para todas las empresas del sector. Y también en el mes de septiembre vamos a estar llevando a cabo las 2 charlas que faltan de este programa de capacitación en lo que es manejo o gestión integral de residuos sólidos. Y adicional también vamos a tener una charla, un taller presencial sobre turismo accesible y sostenibilidad, así que todos están invitados a que puedan participar. Agradecerle, por supuesto, a nuestro expositor del día de hoy, Julio Alvarado, quien está con nosotros para transmitirnos su conocimiento, y también a Elena Mateo, que se encuentra presente y es representante de Zero Waste Costa Rica, quien es la asociación aliada de Canaeco para poder llevar a cabo también este programa. Entonces, vamos a darle la palabra a Julio. Buenos días, Julio. Muchas gracias, Dayana. Voy a poner un momentito la cámara para que puedan conocerme y, como decís vos, ponerle rostro a la voz. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias por conectarse. Me emociona ver tantas personas conectadas y poder compartir un poco de lo que hemos aprendido en más de 12 años de experiencia en el tema de manejo de residuos y también otras gestiones que hemos hecho en el sector. Invitarles, voy a compartir la pantalla, permiso. Tal vez un par de reglas para poder aprovechar al máximo el tiempo que tenemos para la capacitación. Sin problema alguno, si alguno tiene alguna consulta durante el desarrollo de la charla, puede levantar la mano y le cedemos el espacio para que haga la consulta de manera verbal, o si lo tiene bien, lo puede ir haciendo a través del chat. Tanto Dayana como Mónica nos van a estar ayudando en una gestión de moderadores. Entonces, si por ahí hay alguna pregunta que tal vez yo no he atendido o se me está pasando, ahí Dayana y Mónica pues me estarán ayudando a retomarla en su momento, o en caso de que no vea la manita levantada. Pero por acá tengo los controles a mano, entonces sin problema podríamos estar conversando. Más allá de simplemente dar una exposición en donde ustedes recepcionen información, queremos de alguna manera interactuar para que el aprendizaje quede más óptimo, y que de igual manera ustedes puedan también evacuar dudas específicas de sus compañías. Para eso quiero pues invitarles a que me vayan escribiendo en el chat de qué empresas son, ¿verdad? Para yo tener una noción de quiénes nos acompañan, y en base a eso también pues ir ajustando algunos ejemplos y algunas ideas que durante el desarrollo de la capacitación vamos a ir conversando. Como decía Yana, mi nombre es Julio Alvarado, yo soy el gerente general de la firma consultora HERS. HERS significa Gestión Integral de Riesgos y Seguridad, y somos una firma con más de 12 años con presencia en Costa Rica y en otros países de América Latina. Nuestro fuerte es la temática de salud, seguridad y prevención,
Y dentro de esta gestión, pues en muchas ocasiones hemos tenido que colaborar con varias compañías en temas de gestión integral de residuos sólidos. Para Costa Rica, como el tema está bastante normado y así lo vamos a aprender en la capacitación, pues hemos obtenido experiencia en la elaboración de los programas que pide la legislación, y la intención del entrenamiento de hoy es enseñarles principios básicos para que ustedes puedan construir su propio programa de gestión integral de residuos sólidos en la compañía en la cual usted labora. Entonces, sin más introducción, para entrar de una vez al tema, les agradezco la participación y cualquier consulta a través de los medios que ya conversamos. Voy a quitar la cámara para mejorar ancho de banda por cualquier problema ahí técnico de conexión o demás, y arrancamos. Por aquí veo que ya están algunos contestando en el chat, contándonos de dónde son. Excelente. Aquí lo voy a tener abierto. Muy bien, compañeros. Bueno, muy buenos días. Vamos a arrancar. Normalmente estas son las siglas que se utilizan para resumir de alguna manera este nombre tan largo, ¿verdad? Del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Hoy vamos a aprender cómo elaborarlo. Pero antes de entrar a lo fuerte de la capacitación, pues vamos a tener algunos puntos introductorios. Vamos a ver un poquito el fundamento legal y algunos conceptos básicos que la ley en Costa Rica determina y delimita para el tema de gestión integral de residuos. Y vamos a aprender sobre un pilar que es sumamente importante en este tema, que es la jerarquización de residuos. Y luego vamos a entrar a la carnita de la capacitación, que es cómo elaborar el programa. ¿Okay? Esa va a ser nuestra ruta el día de hoy. Vamos a iniciar de inmediato. Para un poco controles. Perfecto. Bien, Costa Rica a nivel internacional, pues se vende como un país verde, ¿verdad? Somos un país con un tema de sostenibilidad muy amplio, y pues Canadeco tiene mucho esfuerzo en esta área, y en el sector turismo, pues estamos también trabajando para que la sostenibilidad sea algo real. Todo esto está muy en línea con políticas país y con iniciativas de gobierno, ¿verdad? De diferentes gobiernos que han venido en los últimos 2 décadas. Y para darles un poquito de contexto en ese sentido, en la parte normativa, aunque no vamos a profundizar mucho, vamos a verlo en términos generales. Costa Rica tiene una ley que se firmó y se creó en el 2010. Tenemos ya más de 10 años de tener nuestra ley de gestión integral de residuos. Pero esta ley pues pone en acción diferentes temáticas que a nivel internacional ya se manejaban, pero que Costa Rica no tenía muy claras y no estaban como muy establecidas. ¿Okay? La ley viene a dar un marco en el que todos los actores se ven involucrados y todos los actores tienen responsabilidades dentro del ciclo de la vida útil de los productos y servicios que desarrollamos todos como parte de nuestro giro de negocio. Entonces, fabricantes, importadores, comerciantes, distribuidores, sin importar cuál sea su papel o rol en toda la gestión de un servicio o en una cadena de producción, de una u otra manera estamos involucrados en la gestión adecuada de los residuos, y por ende estamos dentro del marco normativo. Una temática importante que la ley vino a cimentar fue también la participación activa de las municipalidades a través de ciertas iniciativas y de obligaciones que la ley le especifica a las municipalidades de todo el país. Más allá de eso, les invito a que puedan leer la ley. Es una ley relativamente corta, es fácil de entender y creo que les puede ayudar a tener un contexto más amplio acerca del tema. Nuestra ley de gestión integral de residuos, o la ley HERS, es la 8839. Aquí es muy divertido porque la ley se llama igual que nuestra compañía. Esta ley tiene 2 conceptos en los que me quiero fundamentar, que es el de generador y el concepto de gestor. ¿Okay? Entonces la ley dice que un generador es cualquier persona, ¿verdad? Física o jurídica, que produce un residuo. Y en el caso de nosotros, probablemente todos estemos en esta categoría. Existe otra categoría o otro actor dentro de la ley, que es el gestor, ¿verdad? Que de igual manera es esa persona física o jurídica que gestiona total o parcialmente los residuos. Entonces aquí entran centros de acopio, aquí entran las chatarreras, aquí entran todas estas empresas que normalmente recepcionan nuestros residuos y los tramitan, los importan, los reprocesan, ¿verdad? Empresas como Recycle, empresas que hacen procesos de producción con residuos de terceros, entran en esta categoría de gestores, igual centros de acopio, reciclaje, etc. Nosotros, creo que por lo que he podido leer en el chat,
La mayoría de nosotros pues entraría en la categoría de generadores. Muy bien. Dicho esto, como generadores tenemos ciertas obligaciones y una está muy especificada en la ley en el artículo 14, que justamente se llama programas de residuos por parte de los generadores. Todo generador debe contar y mantener actualizado un programa de manejo integral de residuos. ¿Okay? En caso que el programa incluya la entrega de residuos a gestores autorizados, el generador debe vigilar que esté autorizado para el manejo sanitario y ambiental de acuerdo con los principios de la ley. Nosotros tenemos que entender que nuestra figura de generadores no nos limita a simplemente entregar nuestros residuos a un tercero y desentendernos. La ley, de hecho, vino a trabajar un concepto y un principio de responsabilidad compartida. Y ese es el espíritu de la ley. Todos los que estamos involucrados en un ciclo de producción o servicio, tenemos que garantizar que el residuo que se genera en las diferentes etapas de este servicio o producto sea adecuadamente procesado y llegue a una disposición final adecuada. Entonces, eso es muy importante tenerlo claro porque en base a eso vamos a construir algunos elementos de nuestro programa. En base a eso, nos vemos obligados, por ejemplo, a pedirle a la persona que se lleva nuestros residuos valorizables, boletas de destrucción, boletas qué pasa con nuestros residuos, ¿verdad? Si son enviados a Guatemala para fundiciones, son enviados a China para reprocesos, ¿verdad? Tenemos que saber dónde termina nuestro residuo. De igual manera los ordinarios, si termina en un relleno sanitario autorizado, en dónde terminan nuestros residuos. Es muy importante que sepamos y que en caso de una visita de parte del Ministerio de Salud, nosotros podamos evidenciar que nuestros residuos son correctamente inventariados y correctamente dispuestos, acorde a los requerimientos de la ley. Para eso, nuevamente, les invito a que podamos leer la ley. Hay un segundo documento en el tema legal y técnico que nos orienta montones en el tema de gestión de residuos y es el reglamento a la ley. ¿Okay? Este reglamento también les invito a que lo puedan leer. Parte del material que ustedes van a obtener finalizando esta capacitación van a ser los reglamentos, la ley, la Política Nacional de Reciclaje y algunos otros documentos para que los puedan estudiar y tener a mano. Nosotros se los vamos a enviar como parte del servicio, digamos, de la capacitación. Este reglamento a la ley tiene un anexo. El anexo 2 justamente proporciona a todo generador un formato para crear su programa de gestión integral de residuos. ¿Okay? Entonces, tenemos una estructura como un esqueleto, tenemos una base sobre la cual tenemos que construir nuestros programas. Esto es el mínimo requerido. De ahí en adelante podemos seguir creciendo, avanzando, innovando, ¿verdad? Pero el Ministerio de Salud, sí, en una visita, auditoría o inspección, nos va a pedir lo mínimo, que son el anexo número 2. Muy bien. Si alguno tiene dudas hasta acá, me van comentando. Hay otro documento que también les recomiendo que puedan estudiar. De igual manera se los vamos a hacer llegar como parte del material de la charla. Y es la Estrategia Nacional de Separación, Recuperación y Valorización de Residuos. Esta estrategia tiene cositas muy interesantes. Nos dice, por ejemplo, los colores oficiales de los basureros, acorde a los residuos que deben de contener. Incluso hasta nos indica el orden en el que debemos de colocar los basureros de izquierda a derecha. Aquí el dibujito que pueden ver en su pantalla, donde empieza con el orgánico color verde hasta el manejo especial a la derecha, ese es el orden que debería de tener una estación de reciclaje. Pero la estrategia así lo define. También tiene algunos otros elementos que son de interés y que profundizando en la estrategia podrían servir como insumos para procesos de capacitación, de concientización, que podríamos hacer desde nuestro liderazgo en el tema hacia la empresa, ¿verdad? Entonces, estos insumos que estamos conversando rápidamente, si los estudiamos, los analizamos y los convertimos en material didáctico, podrían funcionar muy bien para procesos de entrenamiento, para generación de infografías, para creación de comunicados. Entonces, es un insumo muy bueno para toda la parte de comunicación y concientización en las empresas. Y por último, también les vamos a compartir la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos. En esta política se habla de la jerarquización en el manejo de los residuos. Y esto es algo, y aquí lo pueden ver a la derecha de sus pantallas, es un fundamento y un pilar del programa. Por eso vamos a profundizar en esto como un elemento importante en la capacitación.
La política pues plantea, y justamente esta figura la tomé propiamente de la política tal y cual está, y vamos a estudiar y aprender un poquito acerca de cada nivel. Hay algunos que son sumamente entendibles, tal vez hemos recibido por medios de comunicación pues mayor información que otros niveles, pero hoy vamos a aprender un poquito de ellos. Y la parte de evitar y reducir, estoy convencido que con la parte Zero West vamos a poder profundizar aún más. Entonces ahí Elena nos estará ayudando a poder vivenciar y culturizar y comunicar estos eslabones que de hecho son los primordiales en la jerarquización para que podamos pues dirigir a nuestra compañía en esa línea y obviamente eso nos va a permitir alinearnos con las políticas, reglamentos y demás iniciativas país que se fundamentan en esta jerarquización. Dicho esto, teniendo este panorama básico, vamos a entrar ahora al tema de la jerarquización para poder crear luego nuestro programa. Aquí pues convertí la imagen anterior en una pirámide un poquito más fácil de manejar. La pirámide invertida, como lo pueden ver, significa que el primer nivel es el más deseable, ¿okay? Es la acción que más debería ejecutarse, mientras que el último es lo que menos deberíamos de hacer, ¿verdad? O en este último nivel es el que menos cantidad de residuos sólidos deberíamos dirigir. Y si vemos, en muchas ocasiones nuestras empresas trabajan al revés, todo lo echamos en un basurero y todo se va a un relleno sanitario y esa es la forma oficial en la que lo disponemos. Esa es nuestra disposición final. Enviarlo a la municipalidad o que la municipalidad lo gestione con el correspondiente relleno sanitario que tenga. Y si ustedes ven la pirámide, eso es lo menos que se desea y es lo menos que deberíamos hacer. Muchas veces hacemos muchísimo esfuerzo en la parte, por ejemplo, de reciclaje, que es el eslabón de valorizar. Y esa parte también, si lo ven, está bastante cerca de los eslabones más bajos de la pirámide invertida. Y ciertamente es un esfuerzo y es algo que suma a la gestión integral de residuos, pero no debería ser nuestro mayor esfuerzo. A veces nos dedicamos montones a que tengamos buenos basureros por todo lado, que todas las áreas estén cubiertas, que haya buena rotulación, capacitamos a la gente en cómo reciclar y eso está súper bien, pero hay eslabones antes del reciclaje, en los cuales a veces no invertimos tanto esfuerzo, tiempo e iniciativas como lo hacemos con el reciclaje. Y si hiciéramos ese cambio en nuestra gestión diaria como líderes de la parte de residuos, si hiciéramos ese cambio en nuestra forma de entrenar, capacitar, enseñar, podríamos obtener mejores resultados que los actuales. ¿Okay? Entonces, nuestro programa de gestión integral de residuos sólidos debe seguir los principios de esta pirámide y tenemos que promover que nuestra empresa tenga una cultura que conozca esta pirámide y que viva esta pirámide dentro de las 4 paredes de la organización y, ¿por qué no, fuera de la misma? Para eso vamos a profundizar un poquito en los dos primeros. Como les digo, estoy convencido que con Elena lo van a ver muchísimo más a fondo. Evitar básicamente es igual que rechazar, ¿verdad? A veces lo vemos con el tema de las R's. Y reducir es generar menos. Entonces el enfoque de estos dos principios en la jerarquización de los residuos obviamente es preventivo. Aquí nuestro mayor esfuerzo debería ser en nuestros programas generar la prevención, ¿ok? Rechazar la adquisición de embalajes, la adquisición de diferentes productos o servicios incluso que luego van a generar un residuo. ¿Okay? Esa es la clave del éxito de nuestro programa. Y el otro eslabón preventivo es la parte de reducir, de generar menos residuos. Entonces, pues hay muchísimos ejemplos, iniciativas de estos esfuerzos, ¿verdad? No consumir los bienes o los servicios que generan más contaminación. Aquí, pues obviamente en estos eslabones hay muchísimo del tema de toma de decisiones, pero tenemos que pensar y proyectar lo que voy a adquirir, lo que me va a dar este proveedor, si lo mando a pedir por esta en medio, el producto, servicio que necesito comprar, me va a generar o no residuos, cómo puedo conversar, negociar con proveedores para que me generen menos residuos o que me generen residuos que sean más ecoamigables, cosas de ese tipo entran en estos eslabones de la pirámide. En este nivel, en ambos, la sustitución de productos o materias primas suele ser una muy buena opción, ¿verdad? Y obviamente la estrategia está muy dirigida a elegir productos que sean más amigables con el ambiente
para así evitar residuos que provoquen un impacto mayor al ambiente. Otro eslabón que en pocas ocasiones conversamos es la parte de tratar. Y aquí por lo general en este eslabón se ve mucho el tema de residuos que son de manejo especial. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen en sus compañías un consultorio médico, o tienen algún tipo de vehículos que generan residuos de manejo especial, pues en este eslabón van a atenderse ese tipo de residuos, ¿verdad? Por ejemplo, los residuos de consultorio médico, de hospitales, aquellos que son calificados como infectobiocontagiosos, normalmente se neutralizan a través de procesos de autoclave o de incineración para que no sean ya peligrosos y puedan disponerse como un residuo ordinario. En algunas ocasiones, pues más bien se les da algún tratamiento un poco más, obviamente caro, y por ende hay más consumo de diferentes elementos como electricidad, personal, etcétera, por ser tan especializados, como una gasificación, ¿verdad? Que ya es descomponer un producto, un residuo, de tal manera que pasa de un estado sólido a un estado gaseoso, y resulta que contamina menos siendo un gas que siendo un sólido. Entonces son procesos que tenemos que conocer, ¿verdad? En función de la realidad de los residuos que nosotros generamos. Dejo un poquito de lado el tema de la jerarquización porque ciertamente hay mucha información en la red acerca de esto. Podemos obtener muchísimo entrenamiento en diferentes canales y estoy convencido que con las capacitaciones que con Elena vamos a recibir más adelante, pues también vamos a tener muchísima más información. Entonces, para no meterme en otros campos que vamos a aprender más adelante y ya entrarle a la carnita de lo que nos tiene para hoy, el entrenamiento, vamos a ver cómo elaborar el programa. Vamos a ir paso a paso entendiendo cómo se hace. Para ello, compañeros, es importante entender que la guía, recordemos que la guía era en el anexo número 2 del reglamento a la ley 8839. En esta guía, el anexo nos dice que hay 4 grandes requisitos. ¿Verdad? El primero tiene que ver con datos de nosotros como generadores, datos básicos, lo vamos a ver ahorita. Y luego hay 3 pasos. El primer paso es hacer un diagnóstico. Vamos a aprender cómo hacer ese diagnóstico de una manera bastante profunda, de una manera que sea integral y de una manera que nos genere un insumo adecuado para luego hacer el paso 2, que es el diseño del programa. En el diseño, pues simplemente hay algunas tablas. En los 3 pasos, el anexo lo que nos proporciona son tablas de modelo para generar nuestro programa. Esas tablas son, como les decía, una base, podemos ir muchísimo más allá. Pero con un buen diagnóstico vamos a poder diseñar un buen programa. Y luego, como tercer paso, vamos a tener la obligatoriedad, llamémoslo de esa manera, de generar un proceso de seguimiento y monitoreo de las iniciativas y actividades que se despliegan del programa. Vamos a ir entendiendo esto con mayor profundidad en las siguientes láminas. Y aquí es donde los quiero invitar a que vayamos como juntos construyendo cada uno su plan mental, ¿verdad? O si tiene papel y lápiz a la par o puede en simultáneo partir la pantalla en 2 y ir escribiendo en un Word, les recomendaría que lo pueda ir haciendo para que tome ideas de lo que vamos a ir conversando y que en simultáneo usted pueda ir anotando en una hojita, como le dije, de manera digital, las ideas claves para construir su programa y elementos importantes en donde tal vez ocupe mayor apoyo, ocupe mayor información o necesite apoyo externo en función de los diferentes residuos que se generan en su compañía. El primer pilar del programa pues son los datos del generador. Aquí lo que nos pide el Ministerio de Salud básicamente son 5 cosas: nuestra razón social, nuestra cédula jurídica, cómo se llama el representante legal, un correo electrónico y teléfonos. Por ahí usted puede agregar todo lo que quiera, ¿verdad? Por ejemplo, aquí no hay ubicación de la empresa. Si usted tiene varias sedes, podría colocar eso en la información del programa. Si tenemos varias sedes, lo recomendable es podemos manejarlo de diferentes formas. Yo les recomendaría que tengan un programa como corporativo, llamémoslo de esa manera, que sea el mismo para todas las sedes y que si en alguna sede, por ejemplo, se genera algún residuo especial, entonces se haga un anexo al programa general específico para esa sede.
Si, por ejemplo, usted es una agencia de viajes y tiene un espacio en donde tiene una oficina en San José que es meramente administrativa, pero en simultáneo tiene algún área de actividades recreativas y esa área pues tiene procesos de mantenimiento, limpieza, poda, que usan plaguicidas, tenemos potenciales derrames de aceite, hay lubricantes, entonces para esa sede en donde se generan residuos distintos a los de la sede administrativa, pues se elaboraría un anexo al programa corporativo que aplicaría única y exclusivamente para la sede que genera ese tipo de residuos. Y ahora vamos entrando a los diferentes cuadros. Aquí lo que hice fue literalmente hacer un pantallazo del anexo 2 del reglamento, con la intención de que puedan ver, que visualicemos cómo son las tablas en el anexo. Estas tablas se pueden modificar, pero como mínimo tienen que tener esta información. Ahorita yo les voy a dar el ejemplo de algunas tablas que hemos hecho. Y voy a empezar a invitarles a participar. De aquí en adelante voy a empezar a pedirle a algunos compañeros que abran micrófono y que nos cuenten de algunos residuos que generan. Y de ahí en adelante vamos a ir pues, conversando un poco más en profundidad acerca del programa. Para eso tenemos nuestra primera tabla o el cuadro número 1, que es el primer paso del diagnóstico. Entonces, en esta tabla lo que nos piden es definir el tipo de residuo. Voy a pedirle a Juan Ramírez. Juan, muy buenos días. Ayúdanos por favor habilitando tu micro y contándonos un poquito qué hacen ustedes, cómo se llama la empresa y diciéndonos 3 residuos que usted sabe que sí o sí genera la compañía. No sé si Juan está por ahí. Hola, sí, buenos días. Mi nombre es Luis Medrano. Muy bien, don Luis, adelante. Sí, yo represento la compañía, digamos, a la empresa Sensoria y residuos que sí, digamos, sí o sí generamos, digamos, no directamente, digamos, la empresa los da, sino que, digamos, los turistas, cuando vienen, digamos, aquí no se les da, digamos, agua embotellada por lo mismo, por evitar tanto desecho, digamos, plástico. Ellos traen de estas botellitas de agua, entonces sí se genera mucho este plástico, digamos, y botellas también de aluminio. Perfecto, don Luis. Muchísimas gracias. Don Luis toca un punto que es muy importante, ¿verdad? Dentro de la cadena de la generación del servicio, por ejemplo, de Sensoria, pues obviamente recepcionamos personal externo, visitantes, clientes, proveedores y todas estas terceras partes o clientes o personal externo a la compañía, que al final es nuestra razón de ser, ¿verdad? Nos damos a los clientes. Si ellos generan residuos, nosotros tenemos que asumir ese residuo como parte de nuestra gestión integral de residuos. Entonces, me gusta mucho el ejemplo que don Luis nos da, ¿verdad? De no vendemos agua en botella para que después no tengamos que ver qué hacer con las botellas. ¿Verdad? Eso es justamente los pilares de evitar, digamos, filminas atrás. Pero eso no quiere decir que no vayamos a generar plástico porque hay terceros que nos generan ese plástico. Entonces, tenemos que, obviamente, tener los basureritos azules para que puedan depositar y separar correctamente el plástico de los demás residuos. Entonces, aunque no generamos directamente el residuo, sí tenemos que gestionarlo. Y es justamente lo que Sensoria hace. Entonces, en el caso de ellos, para usar el ejemplo de don Luis, él llenaría esta tablita de la siguiente manera. Pone residuos, tipo de residuos, pone plásticos, puede poner una línea por cada tipo de plástico que normalmente se genera o puede hacerlo de forma más general, como plásticos, ¿verdad? De alta, baja densidad, polipropileno, polistileno, perdón, o diferentes clasificaciones si las conocen, si no pueden poner en términos generales plástico. ¿Cuál es la fuente de los residuos? Ahí es donde podemos poner o nombrar a estos actores que vienen a sumarse a nuestra cadena, ¿verdad? Pueden ser clientes, en este caso serían turistas, o fuente de los residuos, botellas de agua,
no sé, podrían ser los plásticos en donde vienen los artículos de limpieza, ¿verdad? Que podrían ser incluso productos bioamigables, pero al final cuando se gasta ese producto, pues queda el envase plástico en el que venía. Entonces, todo eso lo vamos a ir describiendo en la columna 2, que es la fuente de los residuos. El Ministerio de Salud en la columna 3 nos pide que midamos, porque el programa pues también tiene un enfoque a poder medir la generación actual para poder establecer metas y ir reduciendo esa generación. Esa columna 3 pues deberíamos de tener una herramienta para medir, ya sea por unidades o por peso, la cantidad de residuos que se generan según la clasificación que pongamos en la columna primera. Luego viene un tema de condiciones de almacenamiento. Entonces aquí voy a pedirle a otra persona participación. Voy a pedirle a Carol García. Carol, buenos días. Por favor, abrinos el micro y contanos un poquito acerca de estas áreas que tienen ustedes para almacenar temporalmente los residuos. ¿Cómo son las áreas en tu empresa? Bueno, buenos días. ¿Me escuchan, Julio? Buenos días, Carol, te escuchamos. Bueno, acá en lo que es el Hotel de las Verdes tenemos una área destinada para los residuos. Tenemos 6 contenedores grandes, bueno, son como de cemento, pero están debidamente rotulados. Ahí tenemos lo que es basura común, o sea, lo que no se puede reciclar, ya lo que tiene que ir a la recolección municipal. Tenemos también lo que es orgánico, cartón, vidrio, plástico. Aquí lo que hacemos es que el personal de housekeeping y restaurante, ¿verdad? Se encargan de separar y la revisión final le da al personal de mantenimiento. Todo lo que es reciclable lo mandamos a un centro de acopio que hay acá en Osara. Y esta revisión, mantenimiento la hace, bueno, 2 veces o 3 veces por semana. Pero los chicos en sí, los demás departamentos, es todos los días cuando se generan los residuos. Excelente, Carol, muchísimas gracias. ¿Cada cuánto se vacían estos espacios que tienes destinado para los residuos? El reciclaje sale cada 15 días, cada semana, 2 veces por semana. Contanos un poquito. Sería una vez a la semana que pasan los camiones correspondientes. Perfecto. Y lo que es basura común, bueno, lo que va a recolección municipal serían 2 días a la semana. Muy bien, muchísimas gracias, Carol. Bien, voy a aprovechar el ejemplo de Carol, que lo están gestionando muy bien, para reforzar algunas ideas y darles un insumo en caso de que ustedes necesiten mejorar en esta sección de la gestión de residuos. Las áreas de almacenamiento temporal, como bien decía Carol, tienen que ser áreas que estén correctamente delimitadas. Lo ideal es que no sean áreas donde esté a exposición de agentes externos como la lluvia o directamente al sol. Estas áreas también hay ciertos temas de seguridad y prevención de incendios que tenemos que considerar. Eso es importante, ¿verdad? En estas áreas por lo general es importante que haya un extintor cerca, que tengan algún tipo de mantenimiento continuo, de limpieza continua. En estas áreas por lo general también es importante tener elementos de control de plagas, ¿verdad? Obviamente hay todo un esfuerzo que se debe hacer a través de comunicación y capacitación para que los residuos lleguen limpios al centro temporal de almacenamiento, pero en muchas ocasiones eso no ocurre. O en momentos donde tenemos temporadas altas y el volumen de los residuos es tan alto, tal vez la persona que tenemos destinada para auditar los residuos, en ocasiones los limpia, los lava, los enjuaga, cosas así, pero por el alto volumen no lo puede hacer en ocasiones o épocas del año. Entonces quedan elementos endulzorantes que pueden jalar algún tipo de plaga. Y eso es importante que entonces tengamos control de plagas en estas áreas. También es importante la parte de limpieza y de protección de la lluvia. En muchos centros de acopio, si los materiales reciclables como el cartón está mojado, no lo recibe. Entonces, alguna gente lo vuelve a poner al sol para que se seque y poderlo entregar, entonces atrasa más el proceso de entrega, se llena más la bodega, por el espacio temporal que tenemos para almacenarlo y se dan complicaciones. ¿Qué podemos evitar si no lo tenemos directamente a la intemperie? Por acá nos preguntan, también se deben pesar los desechos no recuperables, por ejemplo, papel higiénico y desechos que no se puedan recuperar.
Mi recomendación es que sí, todo lo que entra en la categoría de residuos ordinarios, lo que realmente no es valorizable, deberíamos también de pesarlo, porque así podemos ver tendencias, ¿verdad? A medida que vamos generando parte, Dayana, Mónica, no sé si me pueden por ahí luego recordar, compartirles a los participantes. Nosotros tenemos una matriz de gestión de residuos para parte de pesajes. Yo creo que sin problemas se las podemos compartir para que tengan una referencia o la puedan utilizar si no tienen la propia. Porque lo ideal es que podamos ir graficando mes a mes nuestra generación de residuos, tanto valorizables como ordinarios. Esto nos permite ver tendencias, ver si hay temporadas en donde se genera más residuo. Yo he tenido la oportunidad de detectar esto en otros clientes, en donde, por ejemplo, etapas cercanas a cierres contables, por lo general se imprime más papel, hay errores más en la impresión y el volumen de papel de residuo crece. Entonces hemos hecho iniciativas o programas para reducir la generación de papel cuando se están haciendo cierres fiscales. En otros tipos de clientes tenemos que, por ejemplo, en temporadas altas, pues obviamente la generación de residuos valorizables aumenta porque hay más turistas, hay más clientes. Entonces, hemos visto que los basureros se rebalsan más rápidamente y eso de cara al cliente se ve mal, de cara a la gestión se dificulta, porque si vemos un basurero de plástico, podemos bajar la tapa para echar nuestra botella, lo voy a echar en el basurero que esté más cercano, aunque no sea de plástico. Entonces hemos visto que en temporadas altas a veces hay que reforzar la cantidad de contenido. Todo eso, si no lo vamos midiendo, es más difícil detectarlo. Entonces, la recomendación de medir todos los residuos, sean ordinarios o no, valorizables o no, es importante. Luego vamos con la siguiente columna, que tiene que ver con condiciones de transporte. Estas condiciones de transporte tenemos que adecuarlo a la realidad de nuestras empresas, ¿verdad? Si nosotros tenemos un parque temático, tenemos un hotel, tenemos un club campestre, ¿verdad? En donde tenemos que movilizar residuos de diferentes puntos de acopio o almacenamientos temporales a un almacenamiento más grande, entonces tenemos que tener un correcto transporte de los mismos. Aquí entran temas de, bueno, qué tan resistentes son nuestras bolsas, o si tenemos ya algún tipo de saca o de contenedor que incluso puede ser construido con material reutilizable para transportar esos materiales de un punto A a un punto B, donde los recoge la municipalidad o el centro de acopio contratado o la empresa que los gestiona. Entonces, en condiciones de transporte, ahí vamos a poner si lo hacemos, por ejemplo, yo tengo clientes que son en espacios muy grandes, entonces tienen un pick-up en donde transportan los residuos de los diferentes puntos hacia el punto general de recolección. Entonces ahí entraría esas condiciones de transporte. Es un pick-up de la compañía, propio de la compañía. A ese pick-up le ponemos una lona, a ese pick-up se rotula, a ese pick-up le hacemos un control en el cajón del mismo para, en caso de que haya sido líquido, lixiviados o algún tipo de situación particular ahí que no se vaya haciendo como el cambio de la basura, lamentablemente municipal, ¿verdad? Que va dejando ese caldo de lixiviados por toda la calle. Entonces es ahí donde vamos a especificar las condiciones de transporte que tiene cada una de las líneas según la clasificación de residuos que generamos. El destino de los residuos, aquí tenemos que decir a quién le entregamos los residuos. En el siguiente nivel, a quién se le entrega, ¿verdad? Municipalidad, se le entrega a centro de acopio de la comunidad, se le entrega a una empresa privada que gestiona los residuos, etcétera, etcétera. Ahí tiene que ir como quien dice en esa columna con nombres y apellidos. Y tipos de registros empleados para el control del destino de los residuos, que es nuestra última columna. Y por ejemplo, vamos a pedirle a Junior Briceño. Don Junior, muy buenos días. Queremos pedirte que nos acompañes participando, contándonos de dónde trabajas y en esta última columna que nos cuentes un poquito si actualmente cuentan con alguna evidencia o documento de la empresa que les gestiona los residuos. Adelante, don Junior. No sé si don Junior estará por ahí. Si no, aquí en mi lista voy a bajar al siguiente participante, que sería Carla Artavia.
Carla, te tiro la bolita a vos. Muy buenos días, contanos. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Usted sería tan amable de repetirme la pregunta? Es que lo escucho muy bajito. No se preocupe, con todo gusto. En esta última columna del cuadro 1, tenemos que especificar qué tipo de registros tenemos para evidenciar el destino final de los residuos. Entonces queremos preguntarte si actualmente, si vos cuentas con algún tipo de registro de la empresa que se lleva tus residuos, ya sean de reciclables o ordinarios. Bueno, nosotros, yo represento lo que es la empresa de Sensoria y donde nosotros nos mantenemos ubicados está un poco largo de un centro de acopio, entonces lo que hacemos es que cuando se requiere salir a Upala, lo llevamos al centro de acopio de la Municipalidad de Upala. Muy bien. ¿La municipalidad te da algún comprobante de que te recibió los residuos? Sí, correcto, ellos nos entregan una carta y nosotros también tenemos que indicarles a ellos el peso, qué es lo que estamos entregando. Les entregamos a ellos, digamos, todo lo que se les va a dar, todos los residuos, algo específico, y ellos nos entregan una carta de recibido con todo eso firmado. Perfecto. Muy bien, Carla. Muchísimas gracias. En este caso, para el programa, en el caso de Sensoria, pues en esta última columna se pondría en esta línea, digamos, carta del centro de acopio de la Municipalidad de Upala. Y así, en el día de mañana que llegue algún inspector del Ministerio de Salud, puede ver y leer esta columna y pedir el documento que respalda la disposición final o el destino, perdón, de los residuos. Y bueno, aquí podemos ver un ejemplo de cómo se completa el primer cuadro. ¿Okay? Este es el primero de 4 cuadros que tiene la guía para elaborar el programa. Aquí vamos a retomar algunas ideas que hemos venido conversando, porque a veces no lo tenemos muy claro. Entonces, voy a gastar unos minutos en repasar un poco la clasificación que incluso por normativa técnica y legal en Costa Rica se da. En Costa Rica tenemos 2 tipos de residuos, ordinarios y de manejo especial. Los ordinarios se pueden subclasificar en valorizables y no valorizables. Y los de manejo especial tienen una cierta particularidad que ahorita lo conversamos. En la parte de ordinarios tenemos los no valorizables, que por lo general pueden ser considerados como los restos de alimentos, que ciertamente tienen una valorización, ¿verdad? Porque podemos hacer compost con ellos. Pero en algunas empresas la generación es tan poca que no se puede producir. O la especificación de lo que se produce orgánico tal vez nos sirve para hacer compost, ¿verdad? O para los biocombustores, cosas así. Entonces, la parte de residuos de alimentos, dependiendo de la realidad del negocio de cada uno de ustedes, podría ser no valorizable o valorizable, dependiendo del volumen y específicamente de qué se generan alimentos. Tenemos envolturas polilaminadas, ¿verdad? Todas las envolturas de temas de snacks, galletas, picaronas, todo eso, dentro del área, digamos, de frituras, helados, todo ese tipo de envolturas, por lo general eso no se puede reciclar. En algunas ocasiones he visto iniciativas para reutilizarlo. Eh, por ejemplo, la gente de Café Brit, hace varios años tenían una iniciativa para que la envoltura del producto de café se recolectaba y se fabricaban bolsos con ese material. Son cosillas que se hacen. Dos Pinos tenía años atrás una iniciativa para que el Tetrabric se convirtiera en láminas que se utilizaban para hacer pupitres o láminas de techo o algunas cositas así. Entonces también podría ser valorizable o no, dependiendo de la realidad de lo que ustedes generen. Y tenemos aquí como lo que sí sabemos todos que no se valoriza, ¿verdad? Toda la parte de servicios sanitarios, papeles que se utilizan en áreas de restaurante, que ya están contaminados con grasas, aceites, restos de comida, que no se pueden, digamos, valorizar. En esta parte estoy convencido que con Zero Waste vamos a poder profundizar más y aprender más de esta área. Luego está todo lo que conocemos como reciclable, ¿verdad? El aluminio, el metal, tetrabric, vidrio, cartón, papel, en la parte de plásticos, es todo un universo. Entonces todo eso entra dentro de la categoría de ordinarios. En Costa Rica la parte de residuos de manejo especial tiene un reglamento. Aquí les dejo la numeración del reglamento.
De hecho, hay varios reglamentos en tema de manejo especial y hay varias clasificaciones. Por ejemplo, hay un anexo en este reglamento de un listado de residuos considerados de manejo especial que en ocasiones pues se tienen que movilizar de frontera a frontera, de país a país, porque un país no tiene la tecnología o industria que gestione correctamente el residuo que se genera. Por ejemplo, Costa Rica no tiene cómo cómo gestionar, perdón, residuos radioactivos, ¿verdad? Que salen de hospitales, de toda la parte de rayos X, cosas así. Entonces eso se tiene que movilizar a otro país y hay un movimiento transfronterizo de ese residuo. Entonces hay gestiones para tramitar eso. Y este reglamento, por ejemplo, tiene secciones donde se le llaman procedimientos. Entonces está el procedimiento de color verde o el de color ámbar. Entonces nos dice que si generamos, por ejemplo, baterías o artefactos electrónicos, llantas, cosas así, pues entran dentro de la categoría de manejo especial. Si generamos aceites, refrigerantes, bueno, todos generamos en algún momento bombillos, ¿verdad? O fluorescentes, todo eso es de manejo especial. Para esto hay gestiones y hay toda una capacitación para el tema de residuos de manejo especial. No nos vamos a meter mucho en esto hoy, pero si usted genera algo de esto, si por ejemplo usted es un hotel y en su futuro va a generar pues colchones, usted es un hotel y es probable que también se renueve toda la tecnología de aires acondicionados en algún momento, entonces todos los aires acondicionados viejos que tienen un agente refrigerante que es gaseoso, eso ya es de manejo especial. Si usted es un rentacar, obviamente tiene vehículos y toda la parte de mantenimiento, los filtros de aceite, todos los filtros utilizados para aire acondicionado, todo eso es de manejo especial. Si usted es un club campestre o es un hotel en donde tiene, por ejemplo, carritos de golf, todo el tema de las baterías de esos carritos también es de manejo especial, las llantas de esos carritos son de manejo especial, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que, en nuestro diagnóstico, tener muy en claro cuáles son de nuestros residuos entran en la categoría de manejo especial. Para eso, pues les invito a leer el reglamento que también los vamos a juntar para que puedan ver en profundidad las secciones según los procedimientos de color verde y ámbar. Bien, seguimos adelante. Preguntas claves para poder hacer un correcto diagnóstico. Aquí les dejo algunas. ¿Okay? Vamos a leer algunas rápidamente. Como, ¿quiénes generan los residuos en la empresa? Los generamos personal que labora directamente o también hay terceros que los generan. Okay, ya ahí empezamos a diagnosticar. ¿Dónde se generan los residuos? Nuestros residuos se generan principalmente en el área del comedor o se generan por toda la empresa, ¿verdad? Hay forma de centralizar la generación de residuos, sí o no, entonces ahí ya hacemos estrategia. En vez de tener basureros en todos los cubículos, quitamos los basureros de los cubículos y hacemos un área común en el área de oficinas para gestión de residuos. Entonces, todos los residuos se centralizan en un único punto y así es más fácil tener control y visibilidad de los mismos. Son estrategias que se pueden hacer rápidamente. Estamos pesando los residuos, tenemos alguna forma de registrar qué generamos, cuánto generamos, estamos llevando un histórico de ese tema. Vea, todo esto son preguntas, les dejo estas 15 preguntas en la lámina. Esta presentación la van a tener ustedes disponible. Entonces, pues por ahí, sin problema, pueden luego profundizar en estas preguntas y obviamente hacer la autoevaluación para que les sirva de guía y elaborar un buen diagnóstico. Don Daniel, me indican que tiene la manita levantada. Cuénteme, adelante. Gracias, compañero. Muchísimo gusto. Yo soy manager de sostenibilidad en Harmony Projects. Me gustaría que tal vez nos pudieras dar un toquecito de luz. Yo siempre he estado tratando de buscar una solución ante esta situación que está relacionada con un residuo ordinario. Yo sé que ya te pasaste esta lámina, pero está relacionada con lo que es la losa de la cerámica. Y también, si nos podrías hablar, no sé si va a existir este espacio dentro de la conversación, acerca del sistema del SIGREP, de cómo podríamos encontrar proveedores de servicios de gestión de residuos especiales y peligrosos a través de esa plataforma. ¿Me expliqué con la pregunta? Sí, te entendí muy bien, Dani. Muchas gracias. Creo que es una pregunta muy válida y en la elaboración de cada uno de ustedes de su programa propio de empresa, pues pueden surgir preguntas similares. Entonces creo que vale la pena y Daniel nos sintoniza en algo que podría pasarle a todos. Entonces es muy valiosa la consulta, Daniel. Gracias. Con la parte del SIGREP,
Bueno, el SIGRED es la plataforma que tiene el Ministerio de Ambiente en Costa Rica para gestionar toda la parte de residuos peligrosos. Como les dije, ese es un tema aparte y hay toda una capacitación extensa en tema de manejos, de residuos de manejo especial. Pero en términos generales, con el SIGRED podemos obtener varias cosas. Uno se inscribe, se registra, registramos la empresa como generadora, como gestora, y dentro de la misma plataforma del SIGRED podemos tener acceso a un listado de gestores autorizados. Empresas que han sacado el tiempo, el dinero, el recurso para poder presentarse y cumplir con todos los requerimientos que el Ministerio de Salud pide para ser enlistados, haga la redundancia, en esta lista que tiene el ministerio, y por ende se les autoriza a gestionar diferentes tipos de residuos. En esta lista podemos pues buscar gestores que estén alineados a los residuos que nosotros generamos, con la intención de generar un contacto con ellos y hacer un acuerdo para que ellos gestionen nuestros residuos. Eso obviamente tiene un costo. Todas las empresas que hacen este esfuerzo por ser generadores autorizados, pues obviamente les van a cobrar por gestionar adecuadamente los residuos que ustedes generan. La plataforma nos permite hacer eso. En la plataforma, pues, como les decía, es todo un tema adicional. Hay que inscribir a una persona como representante de la empresa ante el Ministerio de Salud, como gestor de los residuos. Esa persona hace las bitácoras de despacho de residuos peligrosos, y en esta plataforma pues se evidencia ante ay, se me fue la palabra ambiental, ahorita me acuerdo, no es la auditoría ambiental, pero es algo parecido. Se evidencia qué residuo sale de qué empresa, quién lo transporta y quién lo recibe. Y entonces, en términos generales, eso es lo que hace la plataforma o lo que permite. De hecho, la reglamentación actual habla de otra plataforma, de una plataforma que se llama Sinigiro, que en buena teoría debería venir a ser la evolución del SIGRED. Esa plataforma aún no existe, no se ha creado. El Ministerio de Salud no la ha creado, la parte de ambiente, perdón. Entonces, de ahorita tenemos un reglamento que habla de una plataforma que no existe, y de ahí, lamentablemente, muchas empresas se agarran para no utilizar el SIGREP, porque en realidad el SIGREP es algo desactualizado a nivel reglamentario o legal. Pero más allá de eso, si es lo que tenemos, deberíamos de entrenarnos, aprender y capacitarnos en el tema del SIGRED para utilizar la plataforma actual, aunque el reglamento ya hable del SIGIR. Tal vez muchos no entienden como lo que estamos hablando ahorita, pero cuando lean la reglamentación lo van a entender muchísimo más a fondo. Con el tema del residuo de loza, dependiendo de si es cuarzo, si tiene este residuo especial le llaman el síndrome también de edificio enfermo, se me va la palabra ahorita, Daniel, dependiendo de los componentes que tenga la loza, podría entrar como ordinario o podría entrar como manejo especial. Entonces, normalmente lo que uno hace es escalar a la consultoría ambiental. Hoy estoy trabadísimo con las palabras. Contraloría. A la Contraloría Ambiental, la situación para ver si ellos nos pueden orientar. Entonces, esa sería como mi recomendación con la loza. Que puedas escalar a la Contraloría Ambiental la generación de ese residuo, o que incluso a la empresa a la que le compras la loza puedas escalarle también la situación de cómo normalmente la casa matriz a la que ellos le compran gestionan los residuos. Pero entonces es como devolvernos en la cadena de producción, porque la persona que produce, sea en otro país o en otro continente, es probable que sí tenga la información necesaria para saber cómo gestionar el residuo que se genera como resultado del producto que ellos venden. Entonces esa podría ser una luz, Daniel, como para devolverse un poco en la cadena de producción y ver si consigues información por ahí. Veo que Muchísimas todavía gracias. tienes Sí, adelante, decime. No, algo que te quería comentar es que a medida de una forma de cómo subsanar esta situación, hemos encontrado que, bueno, la losa quebrada puede funcionar también como una forma de relleno para procesos constructivos, por ejemplo, de las fundaciones de concreto en algunos lugares. Entonces hemos encontrado también de que eso se puede utilizar como un material reutilizable para como un material de construcción. Entonces, creo como que también hay que buscarle, coloquialmente voy a decir esta palabra, la comba al palo, a ver cómo hacemos para simplemente no confiar, porque aquí en Costa Rica sucede que no mucha gente produce loza
para venta de platos o vajillas, digamos. Entonces, se me complica un poco hacer el análisis aguas arriba. ¿Quién es este generador y cómo podría esta persona, perdón, no generador, el creador del producto y cómo esta persona me lo podría gestionar? ¿Qué considera acerca de esa intención o esta idea que nosotros aplicamos acá? Creo que es completamente válido. He visto iniciativas similares con otros clientes, siempre y cuando dentro de la parte de la ingeniería civil se acepte y esté dentro de los parámetros que el CEFIA pide y demás cosas que ve la parte, digamos, ya constructiva. Si cumple con todo eso, se puede utilizar como insumo, ¿verdad? Lo mismo que usar piedra cuartilla o otros elementos que uno compraría en una ferretería. Si cumplen con el mismo propósito y son validados por esos ingenieros, pues se puede utilizar sin problema. Creo que es una iniciativa que va muy alineada a lo que venimos aprendiendo de la pirámide invertida. Entonces, pues a seguir adelante con eso. Creo que puede funcionar sin problema. Muy bien. Dentro de las preguntas claves, podemos hacer justamente este tipo de cuestionamientos, ¿verdad? ¿Qué pasa si se me quiebra la losa que yo utilizo actualmente? ¿Qué puedo hacer con el vidrio plano de las ventanas? Pensemos también en eventos de generación de residuos no tradicionales o que no son tan comunes. Y así podemos empezar a ver de manera preventiva cómo podríamos tratarlos en un futuro si se llegan a generar. Muy bien, vamos adelante. Este es nuestro segundo cuadro, es el último cuadro de la etapa 1 de diagnóstico, en donde nos habla de la jerarquización de los residuos. Aquí nos van a pedir detectar debilidades y en base a esas debilidades nosotros mismos ponernos un desafío. ¿Ok? Esta parte es bastante interesante y aquí es donde cada uno de ustedes puede avanzar, crecer o profundizar e innovar como gusten. ¿Verdad? Entendiendo los niveles de la jerarquización, que ya los conversamos un poquito, podemos ver cuáles debilidades tenemos y de ahí hacer estrategia para desafiarnos a nosotros mismos como organización en cómo subsanar esas debilidades encontradas. Para ir avanzando un poquito más rápido, les pongo aquí algunos ejemplos. Este, por ejemplo, de un plan que le hicimos a un cliente. En la prevención de la fuente, digamos, es una empresa que no tiene mucha información, está empezando con el tema de residuos, entonces hay opciones de mejora en las temáticas de concientización y aprendizaje de la misma pirámide, de la misma jerarquización. Entonces, nosotros podemos prevenir en la fuente si capacitamos, concientizamos y le damos herramientas a la población trabajadora para que aplique la prevención en la fuente. Entonces, una debilidad es justamente eso, la falta de conocimiento, poco aprendizaje, poca didáctica en este tema de cómo prevenir en la fuente. Entonces, nuestro desafío es hacer campañas de concientización sobre los principios de jerarquización de los residuos para los colaboradores. ¿Okay? Un desafío bastante puntual. Y así con cada una, ¿verdad? Ustedes tienen que ir viendo en cada etapa de la jerarquización cuáles son sus debilidades actuales, plasmarlas en la tabla y plasmar un desafío. Aquí, como les vengo diciendo, aquí pueden innovar, crecer y ser lo más amplios posibles. Aquí es donde a veces juega un poquito a favor la experiencia. ¿Verdad? Si tal vez es la primera vez que ustedes van a hacer el programa, aquí tal vez les cueste un poquito llenar esta tabla o materializar adecuadamente las debilidades. Pero con lo que estamos aprendiendo hoy ya tienen un norte, igual les dejo esa tablita de guía, tienen un norte para empezar a poner debilidades como bastante comunes, ¿verdad? Que suelen ser o estar presentes en la mayoría de compañías y empezamos por ahí a gestionar nuestros desafíos. Por ejemplo, en la parte de reciclar residuos o de tratar, ¿verdad? Este eslabón. Nosotros aquí lo que tenemos es que, por ejemplo, las rotulaciones de las estaciones de reciclaje, hay opciones de mejora en la rotulación. La rotulación es muy pequeña, no se lee, está descoloreada por estar a la intemperie, o no existe rotulación. Entonces, nuestro desafío va a ser rotular conforme a la Estrategia Nacional de Separación y Recuperación, que vimos láminas al inicio. Entonces, de una vez vamos incorporando elementos que ustedes van a tener a mano dentro de la corrección de las debilidades detectadas. Y así con diferentes temas. Puede ser bastante amplio. Luego vamos al diseño del programa. El diseño del programa retoma el desafío y arranca de ahí en adelante. ¿Okay?
Entonces, los cuadros 3 y 4, que ya son del diseño y del control y seguimiento, están interrelacionados. Y por eso es muy importante que nuestro desafío sea bastante puntual, concreto y específico, que no sea un desafío que está descrito de una forma muy general o que al final no dice nada, ¿verdad? Sino más bien que sea un desafío muy puntual de, bueno, vamos a rotular los recipientes, vamos a revisar o validar la cantidad de recipientes actuales que tenemos. Vamos a eliminar basureros de estas áreas para centralizar la gestión de residuos en puntos claves. Vamos a aplicar control de plagas en las estaciones temporales de almacenamiento. Vamos a contactar a la municipalidad para ver si ellos pueden gestionar las llantas de los carritos de golf. Vea, el desafío tiene que ser así de puntual. A partir del desafío, nosotros vamos a definir objetivos, metas, indicadores de cumplimiento y actividades puntuales para lograr el desafío, qué recursos necesitamos y quién va a ejecutar o quién es el responsable de que ese desafío se realice. Entonces vean cómo la misma guía que nos da el Ministerio de Salud nos va permitiendo generar un plan de trabajo bastante robusto, en donde incluso terminamos con claridad de qué recursos ocupamos, si se ocupa dinero, tiempo, si se ocupa hacer contactos, etcétera, etcétera, y quién es el responsable. Aquí, en la parte responsable, mi recomendación es que lo trabajen con un comité, que en sus compañías creen un comité verde, o si tienen una comisión de salud ocupacional, puedan agregarle a la comisión de salud ocupacional esta responsabilidad, la parte del programa de gestión integral de residuos. O, bueno, mi recomendación es que no lo hagan solos, que no se carguen con toda la responsabilidad de cada uno de los desafíos que se van a encontrar, porque van a ver que a medida que vamos haciendo un buen diagnóstico y profundizando y creciendo y aprendiendo en este tema, pues los desafíos van a ir surgiendo y va a ser un volumen de trabajo bastante significativo. Entonces lo mejor es trabajar a través de un comité. ¿Cómo se vería esto? Si tomamos, por ejemplo, la primera actividad o desafío que vimos tablas atrás, de desarrollar las campañas. Bueno, el objetivo sería concientizar a los colaboradores sobre la importancia de aplicar los principios de jerarquización de los residuos en sus actividades diarias. La meta sería desarrollar la campaña durante el primer semestre de este año. El indicador de cumplimiento sería cómo podemos garantizar que se cumplió la meta. Bueno, está la documentación que resulta de la campaña, tenemos registros de las actividades, tenemos fotografías y tenemos que el 100% de la población trabajadora participó en la campaña. ¿Cuáles son las actividades específicas para lograr este desafío? Bueno, tenemos que reunir el personal y proporcionar la charla de 10 minutos sobre cómo separar residuos. Simultáneamente presentamos a la Comisión de Salud Ocupacional como el equipo que va a liderar las temáticas ambientales. Elaboramos flyers o infografías con información de los principios adecuados para la separación de residuos. Y aquí pueden ir hacia atrás o hacia adelante la mayor cantidad de actividades puntuales para lograr esta campaña. Aquí podría ser como reunirme con el departamento de mercadeo o de comunicación de la empresa para construir juntos la campaña, hacer levantamiento fotográfico de procesos o de cada una de las etapas de la jerarquización y usar eso como insumo para los flyers más adelante. Pero aquí en las actividades básicamente es el paso a paso que yo tengo que desarrollar para lograr que esta campaña de concientización sea un éxito y por ende se alcance el objetivo y la meta. ¿Y qué recursos ocupo? Pero entonces, aquí en términos generales pusimos que se definían las sesiones de trabajo. Que la Comisión de Salud Ocupacional, que es el equipo responsable de este desafío, se va a reunir para ver todo el plan de trabajo que se generó como resultado de la elaboración de este programa de residuos. Y en base a eso, pues van a definir qué recursos se necesitan. Y básicamente, esta tabla 4 se va completando de esa manera. Bien. Revisar chats y manitas. Entonces, como les digo, aquí es donde empezamos como a personalizar la realidad de nuestro negocio y a que el plan quede pues justamente alineado a nuestra realidad. Y por último, el tercer paso es el seguimiento y monitoreo. Aquí vamos a tomar cada una de las actividades que vimos en la lámina anterior, ¿verdad? Tomamos como la última parte del cuadro anterior y nos sirve como punto de partida para la parte de seguimiento y monitoreo. Vamos a decir cuál es nuestra línea base, ¿verdad? Sobre dónde estamos iniciando, cuál es la meta, ¿verdad? De esa línea base hasta dónde queremos llegar,
cuál va a ser el indicador puntual de que cumplimos esa actividad y cuál es el estado actual de la actividad, y una columna ahí de observaciones. Entonces vean cómo la guía que el ministerio nos proporciona, a pesar de que se ve sencilla, son 4 tablas, realmente es funcional y creo que nos da un fundamento sobre el cual construir nuestro programa, y aquí les dejo un ejemplo de cómo se vería. Por ejemplo, la actividad puntual de reunir al personal para darles una charla de 10 minutos. ¿Okay? La línea base es que el personal desconoce totalmente el tema. Podría ser otra línea base de que parte del personal sí conoce, o una línea base de que nadie conoce. ¿Cuál es la meta? Bueno, realizar la charla la cantidad de veces necesarias para garantizar que todos los colaboradores tengan su entrenamiento. Aquí podríamos poner otra meta. Vean qué divertido. Esta meta incluso la podríamos jalar como una actividad individual, pero en este caso la pusimos por acá. Realizar la charla. ¿Cuál charla? La de 10 minutos durante el proceso de inducción a la compañía. ¿Okay? ¿Cuál es nuestro indicador? Que el 100% de la población trabajadora recibe la charla. ¿Okay? ¿Y cuál es el estado actual de la actividad? Está por iniciar. Observaciones, aquí pondríamos cualquier observación que el equipo determine. Y básicamente así se va haciendo el programa línea por línea. Dependiendo de qué tan extenso, de qué tan profundo sea el diagnóstico que ustedes elaboren, pues estas tablas van a quedar bastante grandes o reducidas, ¿verdad? Por lo general suelen ser programas de muchas páginas porque las tablas se van haciendo más y más grandes. Por eso es importante que se maneje con un equipo para podernos dividir el trabajo. Muy bien, compañeros. Pues básicamente ese es el programa como tal. Para no extenderme más, a ver si tienen consultas, comentarios, alguna observación, la podemos atender en este momento. Daya, por ahí vos ves alguna mano alzada, o Mónica. Sí, déjame ver, perdón, estaba con el micrófono cerrado. Bueno, primero que todo agradecer, Julio, por la explicación tan clara, también por la oportunidad, ¿verdad? De escuchar también otras necesidades que puedan haber en materia de capacitación, ¿verdad? Sobre todo con el tema de residuos peligrosos. Me parece que será importante llevar a cabo una capacitación específicamente sobre este tema más adelante. Pues no veo manos levantadas. Tenemos a recepción, dice el nombre aquí en el usuario. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Tencio. Qué pena, pero es que ahí sale solamente el nombre, el departamento. Sí, mi pregunta básicamente es la siguiente. Conforme los residuos y demás, ¿verdad? A mí se me confunde mucho. Por ejemplo, si yo como unas galletas, ¿verdad? Y las galletas están cubiertas de plástico, por ejemplo, así, pero ese plástico es totalmente diferente, ¿verdad? Entonces yo lo boto en plástico. Luego está lo que es el área del aluminio, ¿verdad? Yo tengo entendido que cuando uno come atún o otras cosas, uno lo tiene que lavar, dejar ahí y luego botar, pero hay otras cosas que contienen como un tipo de aluminio. Por ejemplo, si uno se come una chocoleta o algo así, ese papel adentro, no sé si va clasificado en plástico o en aluminio. Yo sí quisiera como que me aclararan eso bien, 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 porque a mí se me confunde. Nosotros, digamos, en la universidad siempre reciclamos, o sea, eso es una regla de nosotros. Y pues los basureros son verdes, negros y, bueno, el gris de papel y cartón y otro que es amarillo, ¿verdad? Entonces, el negro pues es básicamente para todo y así sucesivamente, pero a mí en lo personal se me confunde mucho cuando me llega algún tipo de material o cosas pues que no están dentro de la clasificación, uno lo dice afuera, por decir así, rotulado. Entonces, sí me gustaría como que me dieran una luz en esa área. Y muchísimas gracias. Perfecto, Andrea. Muchísimas gracias por la pregunta.
Bueno, cuando hacemos un muy buen diagnóstico, llegamos a este tipo de encrucijadas, ¿verdad? Y eso a mí me refleja que estás yendo profundo y eso es positivo. Y nos va a pasar a todos. ¿Verdad? Con el tema de envolturas es todo un universo, ¿verdad? Aquí es muy importante ver las mismas envolturas, por lo general tienen etiquetas, o perdón, tienen pictogramas que nos dicen si son reciclables o no, ¿verdad? Tienen dibujitos como de depositen en un basurero, o tienen el símbolo universal de reciclaje, o si son plásticos, tienen la numeración del tipo de plástico que es, si es de alta densidad, de baja, si es plástico PET, cosas así. Entonces, mi recomendación sería como que podamos observar los empaques para ver si los mismos empaques nos dan información de si es ordinario, si es reciclable, dónde lo debo depositar. Pero eso sería como un norte para iniciar como la búsqueda de información. Por aquí anoté los envases de aluminio, por ejemplo, toda la parte que es refrigerada, ¿verdad? Helados, cosas así, pues los envases o envolturas por dentro tienen una cobertura de aluminio porque ayuda a mejorar la retención térmica. Entonces el producto no se derrite tan rápido, cosas de ese tipo. Por lo general, esos materiales vienen adheridos a otros. Entonces, el proceso para descomponerlos y separarlos es bastante tedioso y caro. Nos pasa con el Tetrabric, por ejemplo. El Tetrabric por dentro tiene aluminio, pero el Tetrabric es triple capa, tiene plástico y tiene cartón. Dos Pinos hace años tenía una planta aquí en Costa Rica que separaba esos componentes y al final el plástico y el aluminio se utilizaban para una cosa y el cartón se utilizaba para otra. Imagínate que ese proceso es tan caro que Dos Pinos cerró la planta, pero no tiene el músculo económico para sostener esa ingeniería inversa de desarmar sus empaques para reutilizarlos. Salía más caro exportarlos a un tercero que lo haga que hacerlo localmente ellos. Entonces, de a veces se dificulta gestionar adecuadamente esos residuos y por no tener tecnología en el país, en muchas ocasiones, como nos decía Daniel, termina uno como tratando de buscarle la curva, ¿verdad? Y a veces no existe esa curva y se tienen que ir los residuos en ordinarios. Eh, Algunas empresas, yo he visto incluso eh, que empresas en China, por ejemplo, toman toda esta parte de envolturas, se pica, ¿verdad? Y se utilizan en estos cosas de fiesta, ¿verdad? Que es como una bazuca de fiesta, que tiene como un tipo confeti iluminado. En muchas ocasiones es el residuo que se procesó y se metió ahí. Al final lo reutilizas, pero termina contaminando, entonces no suma. En ese caso, sería mejor incluso que termine en un relleno sanitario, el último eslabón de la pirámide invertida, que es disponer, ¿verdad? En donde se va a disponer en un relleno con ciertas normativas y con cierta tecnología para que no contamine más. Pero en términos sencillos, empecemos por las envolturas, viendo a ver paques y pictogramas en las envolturas, y de ahí puedes hacer, como le recomendaba Daniel, si fuera el caso que se produce demasiado, ver con el generador para ver si ellos tienen soluciones para tratar ese residuo, porque parte de la normativa costarricense está el principio de responsabilidad compartida, y por ende, si por ejemplo le compras a, no sé, helados charro, los helados, y ellos te lo venden en un empaque aluminizado, entonces ellos deberían de poder solucionar cómo darle disposición final adecuada a esa envoltura. Es un poquito lo que yo podría comentar. No sé si te ayuda. Sí, no, es que sí, tienes razón con ese tema, digamos, si tengo entendido, si no, por favor me corriges, esto, la ley inició en el 2010, ¿verdad? Ujú. Pero ¿hace cuánto que Costa Rica implementa esto? Tengo entendido que no es, o sea, es muy nuevo, es reciente, entonces las empresas ahorita por responsabilidad empresarial lo están implementando, ¿verdad? Ujú. Yo trabajé un tiempo en Sites y ahí saqué lo que fue la certificación del carbono neutral, que es muy Ujú. importante, ¿verdad? Pero yo siento que hace falta como más información, porque como usted bien dice, es un tema que es como que muy amplio, ¿verdad? Porque a Claro. veces el tipo de material
digamos, hay diferentes tipos de material. Por ejemplo, eso que usted me dice de que me fije en la envoltura, si traen indicaciones en dónde se debe echar o no, eso no lo trae, digamos. O sea, hay productos de galletas o chocolates o qué sé yo que no lo indica. Entonces, para uno es como que muy tedioso y muy complicado, porque yo digo, si uno lo clasifica mal, y luego se lo entrega a la persona, ¿verdad? Respectiva al distribuidor para que lo recicle, lo vamos a hacer mal. Ujú. Entonces es como un doble trabajo, un triple trabajo, no sé si me voy a entender. Sí, 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 te entiendo y pues obviamente esto nos carga a las personas que vivimos la sostenibilidad y que obviamente somos mucho más conscientes de la realidad mundial de contaminación y temáticas así. Este, y bueno, mucho de lo que en Costa Rica va trabajándose también va muy en línea con la tecnología y tendencias. Entonces, por ahí también estamos un poco rezagados, ¿verdad? En temas de tecnología, de envolturas más ecoamigables, cosas así. Han habido iniciativas en el país, digamos, como para bolsas plásticas o cosas así, que se biodegradan más rápido, cosas de este tema. Pero y todo es un avance y caminando en relación al avance país también. Entonces, tal vez en ocasiones nos sintamos frustrados, tal vez estés ahí, te comprendo, pero en ocasiones lo que nos queda es simplemente depositarlo en el de ordinarios o hacer el esfuerzo más allá de hasta comunicarnos con la empresa que nos vende la galleta, cosas así para levantar la mano y ver si ellos de una u otra manera toman nuestro comentario para... Ahí no sé si me están oyendo, es que están pasando 3 helicópteros. No te preocupes, Julio, si te escuchamos. Entonces, de uno podría empezar como a mover aguas arriba, pero obviamente es un trabajo que requiere tiempo, cierto esfuerzo, hay que buscar los contactos y cosas así. Pero bueno, es básicamente lo que podría comentarte en este punto del tema. Por aquí la compañera de Aratur nos está contando de opciones como Holcim, ¿verdad? O Pedregal. Ellos pues tienen hornos que utilizan para producir el cemento en el país. Esos hornos en muchas ocasiones son alimentados con residuos. Entonces se pueden hacer ciertos análisis de los residuos para ver si son compatibles y se pueden incinerar. Julio, perdona, se te está escuchando muy bajito. Perdona. Ahí, ¿qué tal, Daya? Ahí mejor, sí. Ok, me estoy acercando un poco más el micro. La compañera de Ara Tours nos está escribiendo en el chat acerca de opciones como Holcim o Pedregal, ¿verdad? Estas son pues empresas que producen cemento en Costa Rica y ese cemento lo hacen a través de unos grandes hornos en sus fábricas y esos hornos en ocasiones, bueno, en muchas ocasiones son alimentados por residuos. Entonces, dependiendo del tipo de residuo y la capacidad ignífuga que tenga, pues así podría servir para el horno. Estos residuos obviamente pasan de estado sólido a gaseoso porque se incineran y las chimeneas de estos hornos pues tienen filtros especiales y cosas así para no contaminar el ambiente. Entonces también son opciones, solo que habría que ver, ¿verdad? Obviamente es un tema de volumen, es un tema de costos, ¿verdad? Habría que ver si de cierta manera esas empresas como Pozuelo o las que producen las galletas, por ejemplo, mal que todos conocemos, si uno podría devolver las envolturas si tienen alguna forma de tratarlas. Pero bueno, es una situación país, es una situación que a todos nos afecta, ¿verdad? Y creo que tal vez Elena nos contará un poquito más de eso en las próximas charlas y bueno, seguir adelante con el tema. Perfecto, gracias, Julio. Sí, precisamente ahora que mencionas sobre las próximas charlas, es importante también saber que como lo mencionaba Julio también al inicio de la presentación, el tema del reciclaje es un esfuerzo más dentro de todo lo que marca la verdadera gestión integral de residuos, ¿verdad? Entonces, hay muchas iniciativas, muchas estrategias que vienen a contribuir a esa iniciativa de reciclaje que ya se implementa normalmente en las organizaciones y que quizás hasta ahora pues no hemos tenido como el alcance o la participación en otras iniciativas distintas a lo que es el reciclaje. Y precisamente por eso es que creamos este programa con la intención de poderles mostrar a ustedes durante las 3 sesiones que vamos a tener de trabajo
las diferentes alternativas que tenemos para lograr generar la menor cantidad de residuos posibles y ojalá llegar a esa meta de cero residuos, ¿verdad? Entonces, Elena y Anemarie, que son las compañeras de Zero Waste Costa Rica, en alianza con Julio también, por parte de HIRS y Canaeco, pues nos hemos concentrado en crear y en generar ese contenido a lo largo de las 3 capacitaciones para que se vayan abarcando todos los temas que posiblemente pues nos estén generando en este momento dudas y en los que necesitemos reforzar más la capacitación. Y como ven, siempre salen a la luz, ¿verdad? Dentro del mismo espacio de conversación y intercambio de experiencias, nuevas necesidades y temas en los que podemos capacitarnos en un futuro para poder llevar ese hilo conductor dentro del proceso de capacitación que Canaeco ofrece. Entonces, pues obviamente vamos a trabajar para que eso sea posible y poder solventar esa necesidad que hay también de conocimiento en otras áreas que quizás en este momento no están dentro del programa de capacitación, pero que pueden eventualmente llegar a estarlo. No sé si habrá más consultas, por parte de los compañeros al chat. No veo que no hay. Elena nos comenta en el chat que en el taller presencial que vamos a tener, vamos a ver algunos ejemplos prácticos sobre este tipo de residuos que sí se vuelven pues bastante complicadas esa gestión de ese tipo de residuos. Entonces, bueno, ya Elena nos aclaró por ahí que en el taller presencial vamos a tener ejemplos que nos permitan o nos generen un poquito más de ideas de cómo gestionarlos. Si alguien más tiene alguna consulta, me levantan la mano o podemos dar por terminada la sesión. Voy a dar un par de segunditos. Mientras tanto, agradecer nuevamente a la Universidad para la Cooperación Internacional que nos permite llegar a todos ustedes a través de la plataforma. Por supuesto que a Julio como expositor de esta mañana por todos los conocimientos compartidos. A Zero Waste Costa Rica también, quien es aliado estratégico en el diseño de este programa de capacitación. Y por supuesto a todos ustedes quienes nos acompañan esta mañana y quienes forman parte también de ese proceso. Y agradecemos que realmente es gracias a ustedes que se puede llevar a cabo esta actividad. Y también, por supuesto, a Swiss Travel Costa Rica, que es quien es patrocinador oficial de nuestro programa educativo. Y a quien también esperamos poder escuchar pronto como caso de éxito en todo lo que gestionan a través de la implementación de residuos. Creo que no hay más consultas, entonces, bueno, agradecerles a todos, que tengan una linda tarde. Esta sesión está siendo grabada por en caso de que ustedes requieran repasar algún término, ¿verdad? Nos consultan nada más para poderles compartir el video. Y importante también que la información y la presentación que Julio nos compartió esta mañana, pues también puede compartírseles a través de correo electrónico y el certificado de participación también les va a llegar por esa vía. Recordarles que estén pendientes de nuestras redes sociales para que puedan participar en las demás actividades, jornadas de voluntariado, actividades de capacitación y por supuesto que en todas las campañas de sensibilización que realizamos a través de Canaeco. Pues como dice Daniel por ahí, la sostenibilidad es una cuestión de actitud, ¿verdad? Más que eso, también compromiso, también es algo muy pasional, ¿verdad? Y si creemos realmente en que nuestros esfuerzos van en rumbo hacia esa gran meta de tener impactos positivos en nuestro entorno, podemos continuar trabajando y mejorando cada día. Así que agradecerles a todos porque este proceso de capacitación también es parte de ese proceso de mejora continua que todos necesitamos rumbo a la sostenibilidad. Así que muchas gracias por haber participado y nos vemos en nuestra siguiente sesión de trabajo. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, lindo día.